Vinimos hasta Cuba para saber qué piensan a 70 años del asalto del cuartel Moncada, qué piensan los cubanos sobre la figura histórica de Fidel Castro, qué piensan los cubanos sobre el bloqueo económico genocida del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, sobre las supuestas tesis en donde plantean que Cuba es patrocinante del terrorismo y tratan de eclipsar la lucha por mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, la lucha por mejorar las condiciones de vida en la humanidad con los aportes científicos, con los aportes culturales. Así que será una cobertura especial para palpar de cerca y para derrumbar mitos y para construir verdades a propósito de la realidad del pueblo cubano. Nos encontramos en el mausoleo en donde se encuentran los restos de Martí y en donde se encuentran los restos de Fidel Castro. Llegar aquí es impresionante y hace poco tuve la posibilidad de entrar a la cripta donde están los restos del apóstol y realmente uno se eriza cuando llega a este lugar porque ahí se concentran los valores más genuinos de la patria cubana. Martí nos enseñó a pensar. Y ese legado martiano lo lleva a vías de hecho nuestro líder histórico Fidel Castro. Y si Martí nos enseñó a pensar, Fidel nos enseñó a actuar. Bastante historia hay aquí, como decía Hugo Chávez. Estamos en el centro Fidel Castro. Esas son 9 salas expositivas que en cualquier lugar formarían un museo. Es un centro tecnológico, un centro que permite a nuestros visitantes interactuar con la tecnología. Cuéntale al pueblo latinoamericano y venezolano de que Fidel decreta prácticamente o deja en la herencia de que él no quería ni una estatua. Sí, era su voluntad, él no le gustaba el culto a la personalidad. Él no quería que después de su partida física pues se hicieran escuelas, instituciones, ni estatuas, monumentos con su nombre ni dedicados a él. Y con ese debate surge la Ley 123. La Ley 123 de alguna manera prohíbe el uso del nombre y de la figura de Fidel, salvo una excepción, para la creación de una única institución para el estudio de su pensamiento y de su obra, que es el Centro Fidel Castro, que ustedes están visitando. Viene todo el mundo, todas las personas. Más de 120.000 personas desde que se abrió el centro el 25 de noviembre del 2021. Yo creo que el humanismo de Fidel, las ideas de justicia social, las ideas de solidaridad, tienen hoy más vigencia que nunca. Fidel decía en una de sus últimas intervenciones, médicos y no bombas es lo que necesita el mundo, y el mundo necesita cada vez más de cooperación. Y Fidel fue un hombre que buscó la cooperación. Fidel fue un hombre que luchó intensamente por la paz, que luchó intensamente por la descolonización del mundo, por evitar los conflictos globales, por buscar soluciones a los problemas apremiantes de la humanidad. Hay alguna gente que dice, que plantea en las redes sociales ahorita de una especie de nostalgia de la época antes de Fidel, y yo quisiera que tú le dijeras a la gente qué pasaba y por qué la gente se rebeló en contra de Batista. Bueno, que Fidel hace una revolución. Yo cuando le explico a los niños en Moncada y le explico en la sala, Fidel es un país, la miseria que vivía el pueblo cubano, la miseria que tenían los niños, que no tenían escuela, que no tenían hospitales para cuando estaban enfermos, que estaban desnutridos, llenos de parásitos. Yo les digo, por eso Fidel hizo una revolución. La tortura de los estudiantes. Era un delito ser joven. Los jóvenes que se rebelaban eran perseguidos y asesinados. Le sacaban los ojos y las uñas, la lengua, todo a sangre fría. ¿Cómo va a haber nostalgia de eso? ¿Cómo va a haber nostalgia de ver a las personas tiradas, muertos en las calles, salir a caminar y encontrarte a los jóvenes masacrados en las calles?
calle. De ninguna manera puede haber nostalgia de eso. Siempre le digo a los niños, por eso Fidel hizo una revolución en Cuba. Los turistas vienen todos para que conozcan un poquito más, ¿verdad?, del pensamiento, de esa obra grandiosa que es la revolución cubana y que es el legado más grande que Fidel le ha dado a esta tierra. Esa es la tarea fundamental del Centro Fidel Castro, que no muera la obra, que no muera el pensamiento de Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Por haber dado al traste con el gobierno de Fulgencio Batista, aliado de los Estados Unidos, y por haber levantado las banderas del socialismo, el gobierno de los Estados Unidos empeñó una campaña atroz. Muchos son los países que han decidido denunciar el bloqueo y las sanciones económicas. Cada vez se suman más países tratando de que se generen las condiciones para el levantamiento de estas sanciones. Estamos solamente a 90 millas de los Estados Unidos y el pueblo de Cuba sigue resistiendo el bloqueo económico, el bloqueo político e inclusive el bloqueo cultural e inclusive la interrelación que pudiese existir entre el pueblo estadounidense y el pueblo cubano. Vamos a conocer de primera mano esta realidad acá en Venezuela News. Yo diría que Cuba está viviendo un momento complejo, porque la situación económica del país y la situación de los efectos dañinos del bloqueo se sienten cada vez más. Que han tenido mucho éxito en deprimir el nivel de vida de la población, la vida cotidiana de la gente, en deteriorar el nivel de vida de la gente, en provocar que suba la mortalidad infantil en un país que tenía casi una de las mejores del mundo, en afectar la esperanza de vida de los cubanos, cuando en un hospital un médico tiene que jugar a ser Dios y los venezolanos conocen la calidad humana de nuestra medicina. El único país del mundo que lleva más de 60 años de bloqueo férreo económico. Realmente están estrangulando a un pueblo y llevando un pueblo hasta las posiciones extremas de resistencia. Y la inclusión fraudulenta de Cuba en la pequeña lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo es como la joya de la corona. ¿Y cómo se expresaría eso? O sea, ¿qué implicaciones legales tiene ser patrocinador del terrorismo? Tiene implicaciones legales, tiene implicaciones también en términos de descrédito muy grandes, pero las principales son financieras. Y eso, es decir, no es una calumnia más. Para cualquier estado, entrar a la lista de patrocinadores del terrorismo significa que se ponen en rojo todas las computadoras del mundo cuando se va a hacer una transferencia al país que entra en esa lista. Y eso quiere decir que ni tu abuela te puede mandar dinero si vive fuera, que ni una compra de leche en polvo se puede hacer en Nueva Zelanda, porque inmediatamente los bancos, y eso para Cuba tuvo y tiene. Y digo tuvo porque cuando eso uno recuerda que esa decisión se toma en enero del año 2021, en que el mundo está azotado por la pandemia y en que particularmente Cuba está en su momento más crítico o en su semestre más crítico, eso cobra otra connotación. Muchos piensan que el bloqueo, las campañas internacionales un poco que hablan de bloqueo o embargo y lo minimizan el papel que esto tiene en los efectos de la vida cotidiana del cubano. Pero realmente los efectos son crueles. Y mientras más pasa el tiempo, los efectos son mucho más dañinos. Si tú me preguntas a mí qué es lo más grave que Estados Unidos le ha hecho a Cuba en los últimos 5 años, yo te diría, hay dos que ya has mencionado. La primera, la inclusión de Cuba en la lista terrorista para desbaratar la economía cubana y para meterle miedo a todo el mundo y para que tomen miedo los bancos, las empresas, los turistas. Bueno, porque Cuba está en la lista terrorista, ahora no pueden venir los europeos sin que antes tengan que renunciar a entrar directamente a Estados Unidos, los están obligando a pedir visa. Dígame usted si esa medida, que además se anuncia caprichosamente y coincidentemente una semana después que abren los aeropuertos de Cuba después de la pandemia, dime tú si eso no va dirigido a decir, no, ¿y ahora de qué van a comer? No, de los turistas esto no van a comer. Que no coman, que no se alimenten, que no se vacunen, que no tengan atención médica, que no se transporten. La otra, que es de Trump, la renovación de la campaña que ya existía
contra la cooperación médica internacional de Cuba. La persecución al combustible, el hecho de poner a los nombres de los barcos cubanos o venezolanos o de otros países del mundo en un listado, y a los armadores y a las aseguradoras de esos barcos, es una medida medieval. Es una medida de corsarios y piratas. Es una medida que no debería existir en el siglo XXI y es una medida que va dirigida a provocar apagones, es una medida que va dirigida a provocar la interrupción del transporte público y de los principales procesos productivos de un país. Y a su vez, exacto, y si eso va acompañado de las operaciones más grandes y millonarias, bien costosas, de descrédito y de desinformación, es eso que tú dices. Usted crea una situación en plataformas digitales sociales y lo lleva al escenario físico para provocar la desestabilización y probablemente, o no, en el caso de ellos no han tenido ningún éxito ni con Venezuela ni con Cuba, pero en el caso nuestro no han podido, porque son revoluciones de verdad. Para conocer a Cuba a profundidad, la recorrimos de punta a punta. Cada paso nos permitió comprender que hay muchos lazos que unen a Venezuela y Cuba, desde el sentimiento de resistencia hasta la música. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Que Venezuela es la tierra de quién? De Canserbero, Más el nada. animal, el big boss del rap latinoamericano. Así es. Por cierto, tenemos Aldo también aquí en Cuba. Claro. Duro. Durísimo. Y en La Habana quisimos conocer el Hospital Calixto García, porque si hay algo que nadie puede negar es que Cuba es una referencia mundial por su gran sistema sanitario y por el desarrollo de su industria farmacéutica. El bloqueo es algo que forma parte de nuestra vida. La mayor parte de la población cubana nació después de 1961. Hay que tener claro que el bloqueo surge como una estrategia política del gobierno norteamericano. De asfixiar la economía cubana. De quitarle el apoyo popular a la revolución de Fidel a través de provocarle penurias y limitaciones al pueblo de Cuba, que sin dejar de reconocer las limitaciones tan serias que tenemos, a la par, igual que tenemos serias limitaciones, no dejamos a nadie desamparado y se mantienen los principios básicos y los servicios básicos de nuestro pueblo están garantizados, cueste lo que cueste. La salud pública de nuestro pueblo está garantizada, es gratuita, es universal y nos cuesta mucho. Y mantenerla hoy con las serias limitaciones que tenemos, con el impacto que han tenido esas 242 medidas de Trump, que después Biden ha mantenido, es un reto muy alto. Y eso es una verdad que ni aún los enemigos más acérrimos de la revolución pueden negar. La decena de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. Entonces, en ese pensamiento de Fidel que había ido creando las capacidades, porque bueno, siempre decimos que la ciencia es el resultado del sistema educacional. O sea, Cuba triunfa la revolución en el año 59, se crea toda una revolución en la esfera educacional. Ya Fidel visualizaba que la ciencia iba a jugar un rol importante dentro de nuestra sociedad. Entonces Fidel tiene la decisión, bueno, vamos a nuclear a un grupo de los mejores científicos que tenían en Cuba, y así surge algo que a lo mejor hoy, 30 años, más de 30 años después, vivimos como algo, pero ciertamente es el principio fundacional de una institución como esta. ¿Por qué? Porque ahí se demostraron dos cosas. Primero, que las vacunas tienen la capacidad realmente de proteger, de impactar en lo que se llama la medicina preventiva. Y lo segundo es que después nosotros tuvimos la capacidad de esa vacuna ayudar a otros países de América Latina. Hubo epidemias en Brasil, hubo epidemias en Argentina. Tuvimos la capacidad también de ayudar a esos países y también además tener un resultado económico a partir de la venta de ese producto. ¿Cómo hace con el aspecto del bloqueo desarrollar vacunas Cuba? Es muy complejo. Es muy complejo. Y ahí el bloqueo se centraba sobre todo en negar nuestros resultados. Nosotros hemos tenido muchos problemas y ya son ejemplos concretos para publicar. O sea, cuando tú... publicaciones científicas. En revistas de alto impacto. O sea, las revistas internacionales de alto impacto tienen cosas tan aberrantes como decir que si tú eres un funcionario que trabaja para el Estado no puedes ser autor de una de las publicaciones de esa revista. Pero lo cierto fue que el desarrollo de estas vacunas cubanas, nosotros nos intercambiamos con países como Irán, a la cual no solo le suministramos vacunas, sino hicimos una transferencia de la tecnología para que ellos pudieran producir en su país, que es un país altamente bloqueado, con un desarrollo científico, las vacunas. Tuvimos el suministro, por suerte, bueno, como amigos que son, para Venezuela, más de 3 millones de dosis de vacunas soberanas
fueron mandadas y aplicadas en Venezuela, en Nicaragua. Hay varios países. Tuvimos incluso donaciones. Para nosotros, por ejemplo, una de las donaciones que más nos marcó fue la que hicimos a la África subsahariana. O sea, nosotros logramos entregarle 500.000 de dosis, que el destino final era vacunar a niños refugiados. O sea, te puedes imaginar en un mundo como este cuándo podían ser vacunados niños que estaban en los campamentos de refugiados. Estamos en el Santuario del Cobre, en donde se encuentra la Virgen de la Caridad del Cobre, un lugar en donde, bueno, mucha gente viene a ver, a hacer sus ofrendas. Y una de las ofrendas que más me llamó la atención fue que Hemingway dejó el Premio Nobel de la Literatura como su ofrenda. Hace 6 años los hijos de Hemingway nada más contactaron con los encargados de resguardar, digamos, este tipo de ofrendas que se le hacen a la Virgen de la Caridad del Cobre. Vieron la ofrenda, el Premio Nobel de Literatura, y bueno, después se retiraron. Así que son las historias, son los momentos, y es lo que estamos nosotros y lo que queremos mostrar. ¿Qué pasa? Me vine a el asalto del cuartel Moncada, a la manifestación simbólica, y me encontré con que hay un carnaval en julio. No entiendo por qué hay carnavales en julio en Santiago de Cuba. ¿Qué hay? Música, hay comida, y vamos a ver qué es lo que nos dicen las nuevas generaciones cubanas y qué es lo que está pasando aquí en Santiago de Cuba. Los carnavales son uno de los mejores de Cuba para mí, ¿sabes? Apartando Brasil, uno de los segundos carnavales son estos. Porque sí. ¿Pero por qué sí? ¿Pero qué hacen ustedes? Bailamos, gozamos, comemos. Muéstrame para ver cómo bailan ustedes. Carroza, actividades. Santiago de Cuba. Que venga a Santiago de Cuba a pasar un carnaval. Que es sabroso. Santiago en 26. Santiago en 26. Siempre. Nosotros somos artistas urbanos que hacemos música de reggaetón, ragamuffin, hacemos afrobeat también, que son mezclando el tema de reggaetón con música africana. Pero no haces dembow, ¿no? Hacemos dembow dominicano, claro que sí, hemos hecho dembow también. ¿Tú bailas? No. ¿Tú fumas? No. ¿Tú tomas? No. Tú lo que no tome consejo, ay, tú lo que no to, tú lo que no to, tú lo que no tome consejo, no, tú lo que no to, tú lo que no to, tú lo que no tome consejo, no. Y no se puede hablar de Cuba o de Venezuela sin mencionar la amistad entre Chávez y Fidel. Dos líderes revolucionarios que lucharon juntos contra el imperialismo y por el bienestar de los pueblos de América Latina y del mundo. La solidaridad con Cuba, ¿cómo se expresa? Se expresa en la complementariedad actual entre el amor entre ambos pueblos. Hablar del comandante Chávez acá en Cuba es como hablar de un padre que los ha acompañado y los seguirá acompañando, y hoy lo siguen teniendo presente en sentimiento. Aquel encuentro histórico del comandante Chávez con el comandante Fidel en el 94 quedó sentado para la historia de ambos países. Porque es que he llegado a un término más allá de lo que es unas relaciones. Es un término de hermandad, un término de solidaridad, y que nosotros lo practicamos de manera absoluta. La solidaridad no es relativa, la solidaridad no se negocia, la solidaridad sale del corazón.
y nosotros las hemos mantenido con el pueblo cubano. En una oportunidad el presidente Nicolás Maduro dijo que no existe país alguno en el mundo que haya llevado a los niveles más altos el concepto de solidaridad como lo ha hecho la República de Cuba. Y nosotros mantenemos la aplicación de esos conceptos. Bueno, aquí desde Cuba le estaba diciendo que Oscar de León para mí es lo mejor que ha dado la salsa en el mundo, el león de la salsa, Oscar de León. Es un ídolo y un respeto para Venezuela por tener un gran, excelente cantante como lo es Oscar de León. En este viaje al centro de Cuba, al centro, a la periferia, al este, al oeste, pasamos por Santiago, pasamos por La Habana y ahorita nos encontramos en Varadero, a reconocer un poco cuál es la expresión del turismo. Esto es uno de los puntos neurálgicos en donde diversas nacionalidades llegan hasta acá a conocer la realidad de un paisaje natural que embelece a todo el mundo, a cualquier espíritu noble que se sienta susceptibilizado con la belleza. Pero no solamente la belleza es lo que podemos observar, también vemos cómo las nuevas realidades económicas y sociales se van adaptando, las MIPYMES, es decir, las medianas y pequeñas empresas, las cooperativas turísticas, los jóvenes taxistas que están haciendo traslados de la gente desde La Habana a Varadero. Y pare usted de contar, esto es un pueblo que sigue resistiendo en términos no solamente políticos ante el bloqueo, sino también en términos económicos y en términos culturales y turísticos. Así que bueno, este es nuestro recorrido por esta ciudad que es Varadero y por este país que se niega a perder su independencia y que sigue mostrando pues su expresión y su belleza permanente. Generalmente aquí vienen de Canadá, de Alemania, de Inglaterra. Son muchas las personas que visitan el lugar. ¿Por qué la gente debería venir a Varadero? Varadero está entre las playas más famosas del mundo, por su belleza natural, por la playa, por sus instalaciones. El cubano de forma general es muy solidario, muy amable. El trato en todos los lugares, los hoteles, en la calle, donde quiera, es muy... somos muy pegajosos con el turismo y fundamentalmente con los amigos de aquí, de habla hispana, del Caribe, de los latinos. ¿El bloqueo afecta a Varadero? Oh, grandemente. ¿Cómo lo afecta? En los insumos, en el transporte, en todo. Claro, porque bueno, hay cosas que se le pueden ofertar que no la tenemos. En las bebidas, en los alimentos. Pero bueno, con lo que tenemos seguimos avanzando. En boca de Carvajalino, papá. El docero en para Macané, llego a Puerto en para Miami. El docero en para Macané, llego a Puerto en para Miami. Visitar Cuba es siempre una grata experiencia. Uno vuelve con 1000 enseñanzas. Es comprobar que a pesar de las peores agresiones hay un pueblo de pie, alegre, que resiste y sigue luchando por un mundo mejor, por ayudar al prójimo y por construir una sociedad más justa. Comandante Fidel, la historia te absolvió. Compay, y Cuba, Venezuela, 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 y Cuba. Cero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Miami. Cero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Macané.